Hola, hoy te hablaremos de los Incoterms 2010. Pero te estarás preguntando, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional y consisten en una serie de criterios y terminología comercial de importante utilidad para llevar a cabo transacciones comerciales internacionales. Aunque el uso de estos términos no son obligatorios, son ampliamente utilizados porque establecen parámetros claros y sencillos. A su vez, los Incoterms son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y se utilizan para dividir los costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Los Incoterms regulan 4 grandes aspectos de suma importancia: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros. Los Incoterms se dividen en 4 categorías: la E, la F, la C y la D. Esta primera categoría es la de menor obligación para el vendedor, ya que establece que el exportador entrega sus productos al importador en la misma fábrica. Es decir, que el vendedor no tiene nada más que hacer que poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar acordado, que normalmente es en su propio local. La categoría F. En esta segunda categoría, el exportador se encarga de entregar la mercancía al medio de transporte escogido por el cliente, sin hacerse cargo de los costos de este último. Los contratos que se dan en esta categoría entran en los contratos de embarque, lo que quiere decir que competen al vendedor pagar los costos normales del transporte para el envío de las mercancías por una ruta usual hasta el lugar convenido de destino, y los riesgos de pérdida o avería de las mercancías, y así como los costos adicionales resultantes de acontecimientos que ocurren después de la entrega, recaen sobre el comprador. Categoría C. En esta tercera categoría, el vendedor se encarga de contratar un medio de transporte y entregarle la mercancía, lo cual exige que el vendedor contrate el transporte en las condiciones acostumbradas. Por lo tanto, debe hacerse constatar necesariamente el punto hasta el que ha de pagar los costos de transporte. También el vendedor ha de obtener y pagar un seguro para las mercancías. Categoría D. En esta última categoría, el vendedor se hace cargo de todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino, lo que quiere decir que el vendedor debe responder de la llegada de la mercancía al hogar o al punto de destino en la frontera o dentro del país de importación. Aquí el vendedor ha de soportar la totalidad de riesgos y de costos para hacer llegar la mercancía hasta dicho destino. Ahora miraremos los diferentes términos de los Incoterms. El primero que veremos es el export o en fábrica, que se utiliza cuando el exportador pone la mercancía a disposición del importador en su propia fábrica. Este es el Incoterm preferido por las pequeñas y medianas empresas. El Incoterm Fast Free Alongside Ship se utiliza cuando el exportador entrega la mercancía en el muelle de puerto de carga convenida. El Incoterm FOB traslada las responsabilidades una vez que la carga es colocada sobre el buque que la transportará. El término Free Carrier o FCA indican que el exportador se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen y que se hace cargo de los costos hasta que la mercancía esté situada en este punto, despachada en aduana o dejado en manos del transportista fijado por el importador. El Incoterm CFR. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal hasta que la mercancía llegue al puerto de destino.
Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. C y F. Este Incoterm se usa cuando el exportador se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llega al puerto destino. Aunque el seguro es contratado por el exportador, el beneficiario es el importador, por lo que el riesgo se transfiere en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque. El Incoterm CPT indica que el vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al primer transportista. El Incoterm CIP se utiliza cuando el exportador se hace cargo de todos los costes, incluido transporte y seguro, hasta que la mercancía llegue en el momento convenido y en el punto también convenido en este país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al primer transportista, aunque el seguro lo ha contratado el exportador, que es el beneficiario. El Incoterm DAT se utiliza cuando el exportador se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte y el seguro, hasta que la mercancía se coloca descargada en la terminal definida por el importador. También asume todos los riesgos hasta ese momento. El Incoterm DAP cumple la misma función que el DAT, solo que el exportador cumple con la descarga de la mercancía dejándola a disposición del importador. El Incoterm DDP. Finalmente, este Incoterm, aquí el vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite y los gastos de aduana y de importación son asumidos por el vendedor, por lo que es utilizado por las empresas más experimentadas. Finalmente, aclararemos qué tipo de transporte son utilizados en cada término. Y por último, les dejaremos un mapa conceptual para que revisen y puedan ver claramente la diferencia y las responsabilidades que deben asumir tanto el vendedor como el comprador. Mucha suerte, espero que estén muy bien y que les haya gustado nuestro video.